Dios es simple. En nuestro léxico, esa expresión suena difícil, hasta ofensiva. Pero decir que Dios es simple o solo, Dios es solo, no es una blasfemia. Tampoco es algo denigrante. Es una afirmación sencilla. Pero de hecho vamos a darnos cuenta que decir que Dios es simple es una de las afirmaciones que son pilares de la teología propia del cristianismo. Cuando hablamos de teología propia, estamos hablando que la teología, que es el estudio de Dios, está distribuido de manera sistemática. Hay una teología que es sistemática. Se le dice sistemática porque es muy grande. Entonces se distribuye en cajoncitos. En un cajón estudiamos soteriología, que es la salvación. Pues aquí vamos a hablar de regeneración, arrepentimiento, sí, salvación, todo eso. Hay otro cajón que se llama eclesiología, donde se estudia la iglesia, cómo ser miembros, por quienes murió Cristo, la cena del Señor, el bautizo, ¿sí? Hay otro cajoncito que se llama cristología, donde estudiamos los oficios de Jesús, los nombres de Jesús, las funciones de Jesús, todo eso. Y hay un cajoncito que se llama teología propia, que es estudiar a Dios Padre y a Dios como deidad. Cuando hablamos de los atributos de Dios es hablar de teología propia, porque estamos hablando de la persona de Dios, estudiar al Padre para conocerlo más. Y una de las secciones de esa teología propia es los atributos de Dios. Entonces, decir que Dios es simple es un pilar de la teología propia. Porque cuando entendemos sobre la simplicidad de Dios, vamos a comprender de manera adecuada lo otro. Dios es todopoderoso, Dios es eterno, Dios es fiel, Dios es bueno. Todo eso son atributos. Pero necesito entender primero que Dios es simple. Para cuando llegue a esto, lo disfrute más, lo entienda más. Porque Dios es justo, Dios es santo, Dios tiene ira. Y eso va en armonía con lo demás. Ahora, cuando decimos que Dios es simple, no es una oportunidad para pensar que Dios es como un ser humano particular. Porque la Biblia dice que Dios no es hombre. Él no es hijo de hombre. Precisamente porque Dios es simple, no puede confundírsele con ninguna creación. Dios no es el ser humano, Dios no es el universo, Dios no es la tierra ni el sol. Es más, cuando entendemos la simplicidad de Dios, vamos a entender bien esto. La Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en el creyente. Y aún así, ninguno puede decir que una parte de Dios habita dentro de uno. Porque Dios es simple. Vamos a entender ahorita qué significa todo eso. Para entender eso, ¿qué es lo contrario de algo simple? Algo complejo, algo compuesto. El ser humano, nosotros somos seres complejos, somos seres compuestos. Por ejemplo, somos espíritu y cuerpo. Por ejemplo, tenemos fuerza e inteligencia. Por ejemplo, tenemos muchos miembros, ojo, oído. Todas las cosas creadas son cosas complejas, todo tiene composición. El atril tiene madera, pero tiene de pronto tornillos, pegamento, muchas cosas más.
Las hojas de un libro tienen papel, pero tendrán otras cosas más. No existe algo que sea simple sino solo Dios. Ya me van entendiendo para dónde voy. Las cosas creadas son complejas. Dice el doctor Vicky, la simplicidad de Dios significa que Dios no tiene partes y que sus atributos y esencia son todos uno en Él. Cierro comillas. Entonces, la simplicidad de Dios es un atributo incomunicable. Acordémonos, hay atributos divinos que Él comparte con el ser humano, por ejemplo. Esos son los atributos comunicables: la sabiduría, la santidad, la justicia. Un ser humano puede ser sabio, justo, santo. Él comparte esos atributos. Pero hay atributos que son incomunicables porque Él no los va a compartir con nada. Él es todopoderoso, nadie más es todopoderoso. Él es omnipresente, nada más es omnipresente. Él es simple, nada más es simple. Las estrellas están compuestas de helio y otros tipos de gases, de químicos, de reacciones. Nada en el universo es simple. Hasta los átomos tienen partes. Las células tienen partes. Lo más microscópico que veamos tiene composición. Pero Dios no tiene composición porque Él es simple. Él es. Y es que hay una divina sencillez en Dios. Y esa sencillez es la que hace que Él sea uno, solo y único. Romanos 3:30. Les invito a ser bastante ágiles. Romanos 3:30 dice: porque Dios es uno. Eso es lo que significa que Él es simple, que Él es uno. También Gálatas 3:20 lo dice, anótenlo. Entonces, hay unidad o unicidad. El problema es que ese término unicidad se utiliza por las sectas unitarias o unicitarias para hablar que Dios no es Trinidad sino es uno solo. No estamos hablando de esa unicidad. Unicidad es que Él es uno, simple y único. Cuando hablamos de unidad, de unicidad, referimos a esto: Dios no es una composición de distintas partes. Por ejemplo, Dios no es amor más justicia, más verdad, más todopoderoso, más omnipresente, igual a Dios. No, porque Él es todas las cosas a la vez. Él es amor, Él es justicia, Él es eterno. No son atributos separados. Hace un mes estudiamos la incognoscibilidad. Dios no puede ser conocido por nuestros medios. Él es el Altísimo. Significa que si Dios es bueno, su bondad es altísima, su bondad es incognoscible. ¿Se acuerdan de eso que vimos? Eso es simplicidad, porque Él es uno solo. No es varias cosas, la sumatoria de varias partes. No podemos pensar que el amor y la justicia de Dios son dos extremos alejados dentro de sí mismo. O que su ira y su gracia son dos polos opuestos en su carácter y que surgen dependiendo del momento. O sea, Dios no es alguien que es bueno a veces y otras veces es ira. No, Él siempre tiene ira y Él siempre es bueno. Todo funciona a la vez. Solo que nosotros, como seres compuestos, es difícil, infinitamente difícil entender eso. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograr entender al Señor en ese sentido. Por otro lado, el hecho que estemos diciendo que Él sea uno, simple, no niega la naturaleza trina. Es más, la doctrina de la Santísima Trinidad se basa en la simplicidad de Dios. Porque como sabemos que Dios es uno, simple,
sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son partes de Dios, sino que los tres son Dios. Y no que unas veces el Padre sea Padre y otras veces el Padre es Hijo y otras veces el Hijo es Espíritu Santo, no, porque siempre Padre, siempre Hijo, siempre Espíritu Santo. Esa es la doctrina de la Santísima Trinidad. En cambio, algunas sectas unitarias piensan que a veces Dios actúa como Padre, otras veces como un Hijo, ¿se dan cuenta? Como cambiante, como voluble, como complejo, pero Dios es simple. Por eso les digo, la simplicidad es fundamento del cristianismo bíblico e histórico. Las sectas que se han apartado de la doctrina bíblica e histórica niegan esto, lo niegan. Él es el solo soberano, Zacarías 14:9. Él es el gran yo soy, Éxodo 3:14. Autoexistente, no depende de nada para existir. Si Dios hubiera querido no crear nada y seguir en la soledad infinita de la eternidad, sigue siendo Dios. Él es eternamente independiente de toda creación. Pero saben, aún los cristianos tenemos la tendencia a fragmentar a Dios. Y es más fácil así. Por ejemplo, el ateo, cuando quiere oponerse al concepto de Dios, o cuando quiere señalar, acusar la Biblia como inmoral, ¿qué tienen que hacer ellos para llegar a esas conclusiones blasfemas? Partirle a Dios en partes, tratarlo como un ídolo hecho su propia imagen y semejanza. La gente del mundo y aún muchos cristianos piensan que Dios a veces está de buen humor y otras veces está enojado. Miren, eso nos enseña también a notar algo muy triste. ¿Cuántas veces papás cristianos le dicen a sus hijos: no haga tal cosa porque papito Dios se pone triste? Eso es blasfemia. El Señor no se pone triste. Está deduciendo un cambio en el carácter de Dios. Ahora, ¿qué puede esperarse entonces del que solo tiene ideas aprendidas en el paganismo? Si aún cristianos no tienen esa comprensión. ¿Por qué nos sorprende cuando a la gente le encanta que hablemos de la misericordia de Dios, pero no les gusta cuando hablamos de que su santidad aborrece el pecado? Porque somos dados a fragmentar a Dios, a escoger lo que nos gusta, a ver a Dios como si fuera una mesa de cosas donde a mí no me gusta este plato, pero este sí. Donde digo, a mí me encanta la gracia de Dios, el amor, pero la ira eterna, que es como fuego consumidor, esa parte parece como agria, no me gusta. Prefiero este plato de acá. Somos dados a ser así. Y eso es pecado. Eso es idolatría. Porque estamos creando un Dios a nuestra imagen y semejanza y no el Dios simple. Él es santo, Él es misericordioso, Él es justo, Él tiene ira, Él tiene amor, Él tiene gracia, Él es todo eso a la vez. A la vez. Ahorita leíamos Juan 4:24. Dios es espíritu. Eso es simplicidad. Ese versículo es fundamento de la simplicidad de Dios y de la espiritualidad de Dios. Es otro atributo. Porque dice Dios es espíritu, no Dios tiene espíritu. Él es espíritu. Y miren eso tan impresionante. A algunos les da miedo definir a Dios y prefieren más bien decir lo que Dios no es. Pero la Biblia no calla eso. La Biblia dice Dios es.
El Padre nos ha querido dar lo que Él es y lo revela a través del Hijo y del Espíritu Santo. Primera Juan 3:3 dice: Él es puro. Nos describe cómo es Dios. Es puro, por lo tanto siempre es puro. Su ira es pura, su santidad es pura, su eternidad es pura, su verdad es pura. Él es puro. Dios es espíritu, su justicia es espiritual, su justicia también, sus atributos, todos son enmarcados en la espiritualidad. Algunos piensan, no, Dios es un ser, Dios no es un ser material, sin cuerpo, ¿sí? O sea, prefieren definirlo de manera negativa, pero la Biblia nos da definiciones positivas, o sea, afirmativas. Por ejemplo, Dios es nuestro Padre, nos lo define, Él es Padre, Él es Rey sentado sobre un trono alto y sublime, Isaías 6:1. Dios es espíritu. Eso es simplicidad. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Cómo la Biblia define a Dios? Espíritu. Dios es espíritu. Dios es luz. Su justicia emana luz. No, su justicia es luz. Ahí mismo, primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. Eso es la simplicidad de Dios. Él no posee luz, Él es luz, pero también es amor, es justicia, es bondad, es pureza. Todo en su esencia es luz, amor, justicia, bondad y pureza. Si Él es sabio, su sabiduría está llena de luz. Si Él es santo, su santidad irradia amor. Si Él es eterno, su justicia es eterna. Si Él es inmutable, su bondad nunca cambia. Todo es una sola cosa a la vez. Todos y cada uno de los atributos de Dios están unidos entre sí, inseparables, indivisibles. En cambio nosotros sí somos volubles, nosotros sí somos cambiantes. Hoy estoy de buen humor, mañana estoy de mal humor. En ese momento estoy feliz, más tarde soy triste. No somos volubles. Nos definen muchas veces nuestras circunstancias y las cosas que tenemos, tristemente. Tristemente. Pero Dios no es así. Ahora, que Dios sea simple significa que cada atributo no describe una sola parte de Dios, sino que describe toda su persona. Cuando decimos, por ejemplo, que Dios es luz, estamos hablando que todos los demás atributos son de luz, son luz, pues. No estamos diciendo, bueno, luz más amor más pureza igual Dios. O en la persona de Dios, una parte por acá es luz, otra parte por acá es amor. No, Él es todo a la vez.
Es más, puede decirse que los atributos de Dios son Dios mismo. Porque nada más tiene los atributos de Dios sino solo Él. Y cada atributo contiene todo lo que los demás atributos tienen. Los atributos son Dios. La luz. Dios es luz. Esa luz es Dios. No es posible hablar de un solo atributo sin necesidad de tocar otros atributos. Estamos hablando de la simplicidad de Dios, pero miren, hemos hablado de justicia, santidad, bondad, espíritu, pureza. Todos son atributos diferentes. Pero todos tenemos que tocarlos cuando hablamos de un solo atributo, porque en realidad todos son uno. Es para nosotros, para poder entender a Dios, que necesitamos estudiar así a Dios como por partes. Pero no porque sea partes, porque Él es uno, Él es simple. Pero como nosotros, nuestra mente es muy corta, necesitamos las cosas desmenuzaditas, pasito por pasito, punto por punto, coma por coma. Necesitamos hablar de a poco. Pero no porque Dios sea así. Ahora, eso también nos enseña que no es posible estudiar un solo aspecto de la personalidad de Dios o del carácter de Dios ignorando lo demás. ¿Qué pasa si nos dedicamos a hablar solo del amor de Dios? ¿En qué caemos? Vamos a caer en progresismo. Vamos a hablar que el amor tiene manifestaciones en el homosexualismo. Vamos a hablar de que el amor no juzga, entonces vamos a permitir al pecador en la iglesia y la disciplina no existe. Si vamos a hablar solo de amor, van a haber consecuencias en nuestra teología y en nuestra práctica, porque estamos ignorando todo lo demás. Caemos en un peligro. Y vamos a crear un Dios falso, porque un Dios que es solo amor es un Dios falso, es un ídolo, porque Dios es amor, pero es luz, pureza, justicia, santidad, bondad y todo. Ninguno tiene derecho a hablar solo de un atributo. Si habláramos de Dios como solo ira, mis hermanos, terminamos inmolándonos entre todos. Y todos contra todos y contra otros y etc. No, porque Dios también es amor. Ahora, cuando hablamos de todas estas cosas, no es metafórico, no son formas de hablar. Los atributos de Dios no son cosas, no son principios, son Dios mismo. Es hablar de Dios como persona. Por eso es que decimos que Dios es una persona. A algunos no les gusta que se diga que Dios es persona, y menos que el Espíritu Santo es persona, porque piensan que persona necesariamente es una fachada, una cara, una máscara, un rostro, una forma corpórea, y eso es bastante ignorante. Porque cuando hablamos de persona, no solamente hay que mirar una raíz etimológica de que persona significa un ser corpóreo. Cuando hablamos de persona es alguien que tiene atributos. La gracia de Dios es Dios mismo. La grandeza de Dios es Dios, porque solo Dios es grande. Y solo por la gracia de Dios todo subsiste. ¿O de quién más se recibe gracia? ¿Quién es más grande? ¿O quién es igual de grande a Él? Dios es verdad. El Padre es la verdad. El Hijo es la verdad. Y el Espíritu Santo es la verdad. La verdad es Dios. Pero no hay tres verdades. ¿Ven? Impresionante. Este es el fundamento
del Dios del cristianismo, este atributo. Entonces la simplicidad de Dios es una doctrina muy compleja para nosotros. Es difícil, pero es fundamental. No hay tres verdades, pero la verdad es Dios. Y las tres subsistencias son verdaderas. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ven? Dios es una Trinidad en la unidad, pero es una unidad extrema. Impresionante. ¿Cómo es posible hablar de unidad si no está compuesto de partes? Porque son tres subsistencias que habitan en uno. No que sean tres partes, o que hayan tres cabezas, o que hayan tres manifestaciones, para nada. Creer esas cosas es herejía. Herejía es una falsa enseñanza. Entonces, la doctrina de la simplicidad ayuda al cristiano a comprender la doctrina de la Santísima Trinidad. Dios no es tres dioses, no es tres partes, no es tres personas divididas. Más bien, porque el Dios trino es simple, cada una de las personas refleja la esencia de todos los atributos y siguen siendo uno. El Padre es todopoderoso, es verdad y es luz. El Hijo es todopoderoso, es verdad y es luz. El Espíritu Santo es todopoderoso, es verdad y es luz. Pero no hay tres verdades, tres luces y tres todopoderosos, porque es uno, porque Dios es simple. Impresionante. Comprender esto es entender la doctrina de la Santísima Trinidad. Puede decírsele Dios, aun cuando estamos hablando de tres subsistencias, podemos decirle Dios, y estamos hablando del Dios simple. Cada una de las tres personas es digno en igual medida de gloria. Él es uno en naturaleza divina, pero tres en las relaciones de la verdad. Leamos por ejemplo Juan 14:10. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 11. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Jesús no es el Padre, pero Jesús está en el Padre. Y viceversa. El Padre no es Jesús, pero el Padre está en Jesús. Ahí vemos la simplicidad de Dios. Y no hay dos dioses. Ni tampoco el Hijo y el Padre están separados, porque son un solo Dios. La Biblia nos muestra que Dios es un Padre todopoderoso y que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. También a Dios que dio al Espíritu de Santidad para que more en medio de su pueblo. Y no por eso hay tres dioses distintos.
Porque con que el Hijo habita en nuestro corazón, Dios habita en nuestro corazón. Si el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, el Hijo está en nuestro corazón y el Padre también. Entonces, la simplicidad de Dios demuestra que Dios no es una persona en el sentido de otro ser humano. Cuando decimos persona, que Dios es persona, no estamos hablando de alguien como nosotros, que tiene orejas, nariz, tiene partes. No, estamos hablando de que Dios tiene atributos y que esos atributos los tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es absoluto, es personal. Leamos algunos pasajes. Lucas 11:2. Y les dijo Jesús a los discípulos: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios altísimo y simple, que es personal porque dice que es Padre. Y a la vez Jesús dice: oren así, Padre nuestro. Leamos primera de Juan 4:16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que tiene Dios para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y arriba que había dicho: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Ven? Por eso el que no recibe al Hijo, no tiene a Dios. Y el que no recibe al Hijo como Dios, no tiene el Espíritu. Alguien que cree en Jesús, pero no como Dios, sino como alguien por debajo de Dios, ya está creyendo en una separación de personas, porque las está diferenciando, como hacen los testigos de Jehová. Para ellos hay dos. No pueden concebir la simplicidad de Dios, porque ellos no siguen el cristianismo histórico, son una herejía. Algunos objetan que el tema de la simplicidad es un tema de filosofía griega y piensan que el helenismo, la cultura greco-romana, se metió en la iglesia y acusan la simplicidad de Dios de eso. Pero hermanos, esta doctrina no es una infiltración de filosofía mundana. Es una parte imprescindible del legado teológico y por lo tanto reformado. Dice, por ejemplo, la Confesión Belga: hay un solo ser sencillo y espiritual al que llamamos Dios. Punto. Hay un solo ser sencillo, ya sabemos sencillo, o sea, simple, y espiritual al que llamamos Dios. Cuando estudiamos la simplicidad de Dios, se promueve en nuestro corazón asombro por su ser.
y el anhelo de adorarlo con mayor solidez, porque voy a adorar a Dios pensando en todo lo que he aprendido de Él y no en las cosas que a mí me gusten de Él. Inspira en nosotros un temor de Dios más magno y dulce, y a la vez nos capacita para amar con más consistencia a la iglesia. Miren las consecuencias de entender la simplicidad de Dios, entender la Trinidad, entender que Dios no es partes, que todos los atributos son uno solo, que todos los atributos son Dios, que debo adorarlo con mayor solidez, pensando en todo lo que Él es y no en unas partes. Y me lleva también a una vida práctica coherente, a ser de un solo corazón con los hermanos, de un mismo sentir con ellos. El que de veras conoce a Dios no mantendrá un corazón dividido en sí mismo, como alguien que habita en la luz, que dice que está en la luz, pero todavía tiene resentimiento en el corazón. ¿Qué decía primera Juan? En esto conocemos que amamos, en que amamos a los hermanos. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Y el que ama a los hermanos conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, entender la simplicidad de Dios nos lleva a una profesión de fe coherente. Porque Dios es simple, no es voluble, volátil, cambiable. Nos preserva pensando una misma cosa. Y para terminar, hermanos, es únicamente a través de Jesús la máxima y final revelación del Dios simple y absoluto que el ser humano puede ver el esplendor infinito de la deidad. Solo por medio de Jesús podemos conocer a este Dios que es inconocible y que es simple, que no se parece en nada a nosotros, porque es Dios, pero a través de Jesús, el Dios que se hizo hombre. Ese es el cristianismo. Segunda de Corintios 4:6. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el rostro de Jesús vemos la gloria de Dios, y esa gloria ha brillado en nuestros corazones. A través de un acercamiento reverente a la persona de Dios, es que podemos añadir gracia y conocimiento a los tesoros. Vamos a 2 de Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿A quién sea gloria? A Jesucristo. Si Jesucristo no fuera Dios, toda gloria que no sea a Dios es idolatría. Pero como Jesucristo es Dios, gloria a Dios. Y cuando crecemos en el conocimiento de Jesucristo, estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios, porque ellos dos son uno. Y conocer a Jesucristo es conocer al Espíritu Santo.
No porque Jesucristo sea el Espíritu Santo, sino porque el Espíritu Santo me muestra a Cristo. Hermanos, ¿se dan cuenta qué tan tremendo es hablar de Dios? Dios es simple. Pero por Cristo Jesús, esa simplicidad que sería imposible entenderla o tan siquiera imaginarla, es que pónganse a pensar eso. Si todo esto fuera de filosofía griega, filosofía grecorromana o lo que sea que se inventen, ¿acaso de un corazón mundano puede salir esto que estamos hablando hoy? ¿Puede unas teorías mundanas, seculares, de simples hombres mortales llegar a concebir todo esto que vivimos hoy? Hablar algo tan magno y tan sublime que hasta nos deja tratando de pensar, de entender, que se nos pone en evidencia que es más grande que nosotros mismos. Eso glorifica a Dios, no puede ser de hombres, es bíblico. Por eso la palabra dice que Él es el gran yo soy. Amén. Oremos. Oh Dios Todopoderoso, quedamos estupefactos, en silencio, pensando y meditando. Job una vez dijo: yo hablaba de cosas demasiado maravillosas para mí. Pablo una vez dijo: cuán insondables son sus consejos, sus obras, su palabra, su ser. Hay riquezas infinitas en ti, Señor. A pesar de que somos pobres criaturas, finitas y delicadas, limitadas, con la ayuda de tu Espíritu Santo, el más sencillo de entre nosotros puede entender, puede recibir esto, Señor. Aquí no se trata de que el que entienda esto es el más inteligente. Aquí se trata de que aquel a quien tú quieres, ilumínanos, Señor. Permítenos estudiar cada día más y más quién tú eres, para crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Aquellos que no te conocen, Señor, que nos están escuchando, te rogamos que ese conocimiento, esto que han oído, nos lleve a humillarse ante ti y a conocer a aquel en cuyo rostro brilla la gloria de Dios, que es Jesucristo. Gracias, Señor. Guárdanos, Padre, para preservar este legado de tu palabra que nos entregaste. Guardarlo y enseñarlo. Enseñarlo con claridad, con convicción. Guárdanos de toda herejía. Guárdanos de todo malentendimiento en nuestra mente, de toda blasfemia. Permítenos enseñar a nuestros hijos quién eres tú, Señor, único y verdadero, que nunca cambies, que siempre es santo, que siempre es amor, es luz, pureza, santidad, justicia. Gracias, Señor, Dios Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. A todos los que nos vieron en esta mañana, escucharon este mensaje, les invitamos muy cordialmente, el servidor y nuestros hermanos congregantes aquí presentes de la Iglesia Bautista Reformada de Girón. El miércoles a las 8 de la noche vamos a continuar con nuestro estudio de Salmos, y si Dios quiere y vivimos, el próximo domingo vamos a tener un culto unido con la iglesia de Bucaramanga. Vamos a estar celebrando juntos el culto en Bucaramanga, y la dirección va a estar disponible en alguna publicación en el transcurso de la semana en nuestra página. No siendo más, gracias y paz, el Señor les bendiga.